que es las redes sociales desde Atapuerca hasta Twitter. Un aplauso para los dos, por favor. Podéis sentaros si queréis. Voy a ponerme cómoda aquí, si no. Bueno, como ya lo hemos ido anunciando a lo largo del congreso, habéis podido enviar a la página web algunas preguntas para los dos, para la ponencia de clausura, y ya tengo aquí algunas cuantas, pero si lo deseáis, también podéis dejar alguna pregunta con el hashtag y redes a través de Twitter. Yo intentaré localizarlas por aquí por el iPad. Así que bueno, vamos a empezar y pues la primera pregunta, por ejemplo, para ti, para Arturo, una pregunta sencilla, concreta. ¿Qué es para ti una red social? Un territorio humano, un espacio, un ámbito de códigos compartidos. Un territorio interactivo, un espacio humano de códigos compartidos. Muy bien, una respuesta de 140 caracteres. Estupendo. Ahora para Juan Luis Altoaga. En la Sierra de Atapuerca hace 300.000 años, ¿ya había una red social alrededor de una hoguera? ¿Se podría considerar? Alrededor de una hoguera no, porque no tenemos evidencia de fuego. Parece que el fuego es mucho más reciente que todo eso. Curiosamente, y esto es un dato interesante, porque siempre habíamos pensado que el fuego era una tecnología que no solamente había permitido al ser humano salir de África y extenderse por Eurasia, por climas y por lugares más fríos, sino que además había hecho posible la socialización y la relación y otras muchas cosas. Pero parece que no, parece que el fuego es bastante más reciente. Tenemos homínidos hace 1.300.000 años o incluso un poco más en Atapuerca, y parece que no traían consigo el fuego. Así que, por supuesto que tenían redes sociales, porque formaban grupos sociales, pero sorprendentemente para nosotros no se reunían en torno a una hoguera. Así que ya no nos los podemos imaginar por la noche en la oscuridad de la cueva, protegidos y calentados por el fuego, sino que habrá que imaginárselo más bien acurrucados, un contacto que está más directo, ¿no? Y Arturo, quizás los tercios de Flandes o los templarios, alguna red social, ¿eso podría considerarse? Dado que una red implica una pertenencia a un núcleo y a menudo un territorio hostil o un territorio enemigo, un territorio hostil es la palabra, contribuye a la cohesión de ese grupo, de esa red. Podemos decir que sí, un tercio de Flandes en Flandes, unos españoles en México, o unos almogadores en Grecia, o los guerreros de Jenofonte buscando el mar por Persia, como cuenta Jenofonte en la Anábasis, eran una red social. Es que además estaban obligados a hacerlo, compartían códigos, esperanzas, miedos, frustración, y eso además crea unos lenguajes interiores, los lenguajes del grupo frente al medio hostil, que es lo que además caracteriza esa complicidad semántica o simbólica del grupo. Creo que es la principal característica social. Incluso en Twitter o en Internet se reconocen los viejos, los compañeros, los colegas a través de ese tipo de códigos. ¿Sí? Si los tercios eran una red social. Nos pregunta Antonio, esta va para Juan Luis, ¿hemos cambiado mucho de los tiempos de Miguelón? Muchísimo. De eso se trata, eso se llama... Bueno, hay que aclararlo, no sé si sí que saben, ¿no? Miguelón, el cráneo del habitante de pues es uno de los esqueletos o de los personajes, como se quiere llamar, que aparecen en la sema de los huesos, junto con el bifaz que se ha entregado. Por cierto, precioso detalle que a mí personalmente me ha emocionado mucho, ¿no? Que haya trascendido las fronteras de la ciencia y se haya convertido en un objeto apreciado, ¿verdad? Y entendido por el gran público. Pero desde luego que ha cambiado, y precisamente por eso se ha producido la evolución, y ha cambiado mucho físicamente el ser humano, y podríamos hablar de eso, pero también ha cambiado mentalmente. Entonces quedamos distintos. Como luego vienen otras preguntas en las que se puede desarrollar esa cuestión, la vamos a dejar así. Pero sí, desde luego no éramos los mismos entonces. Está bien, ¿no? Hemos cambiado. Es que en la evolución no hay ni para bien ni para mal. O sea, en la naturaleza no existen
no se pueden hacer esas valoraciones. Las cosas ocurren simplemente. Muy bien. Esa va para Arturo, es de Leandro. Te preguntan, desde Atapuerca hasta Twitter pasando por... Pero no es que llore por lo que has dicho. Sí, tengo la bestia. Perdóname, desde Atapuerca a Twitter pasando por... por ese territorio. Yo creo que lo que en mi opinión, yo que he estado un poco, soy un recién llegado a esto, porque hablo desde que acaba de llegar y no se conoce bien todavía todos los eventos. Pero yo diría que justamente es el territorio hostil, el territorio ajeno, lo que crea. Desde Atapuerca a Twitter el hombre ha vivido en medios hostiles, en medios ajenos, ha sido hecho grupos con distintos motivos, con distintas necesidades, con distintos miedos. Entonces, justamente ese moverse por territorio hostil del ser humano de Atapuerca a Twitter hasta ahora, todavía hoy lo es lo que crea precisamente las redes. Entonces, yo creo que es el territorio exterior lo que define precisamente el interior. Esta pregunta va para Juan Luis, pero en realidad, en cualquier momento, intervenir como queráis, sois libres. ¿A dónde vamos? Estamos cada vez más y más enredados, más conectados gracias o por culpa de Internet. ¿Podemos estar siempre cada vez más enredados? Bueno, yo voy a contestar desde la biología, ¿no? Igual es el futuro biológico, no el futuro social, que ese es otro tema que también podemos tratar, pero me parece que la pregunta me la dirige más bien en la dirección de saber en qué nos vamos a convertir, ¿no? Pues tengo que contestar primero que no hay prisa porque la evolución es lenta. La pregunta sería ¿qué seremos dentro de los 200.000 años? Yo creo que con la que está cayendo seguramente la gente puede tener curiosidad intelectual, pero no la urgencia de saber. Pero contestando en pocas palabras, en este año pasado, 2010, se ha producido un acontecimiento histórico en la historia de la humanidad y de la ciencia. Y es que se ha sintetizado por primera vez en la historia un genoma completo de una bacteria, en este caso, de un genoma entero. Un genoma artificial de laboratorio o un genoma de bote, como decimos nosotros, ¿no? Se ha fabricado directamente y se ha implantado en un organismo y ha funcionado. En esto, digamos, abre las puertas de futuras modificaciones del ser humano y por lo tanto de posibles transformaciones y incluso de diferenciación entre poblaciones. Dicho todo esto, y por resumir, yo creo que no vamos a cambiar físicamente, o no nos vamos a proponer, porque no nos lo vamos a proponer, vamos a tener muchas posibilidades científicas o tecnológicas, pero no nos lo vamos a proponer. Creo que nosotros recurrimos a la tecnología para obtener lo que nuestro cuerpo no nos puede dar y nuestra evolución va a ser más tecnológica. Así que ya no tenemos la aspiración, eso pertenece al pasado, ya no tenemos la aspiración de modificar nuestro cuerpo porque prácticamente somos, podemos hacer cualquier cosa por medio de la tecnología, desde volar hasta respirar debajo del agua. O sea que no hay ninguna necesidad de producir agallas para estudiar el oxígeno disuelto, ni alas para volar, tenemos aviones que lo hacen, tenemos ordenadores que almacenan la información, no tenemos ninguna aspiración a desarrollar otras capacidades que la tecnología ya nos proporciona. Yo personalmente, como Juan Luis Arzuaga, creo que nuestra aspiración no confesada o inconfesable, y en la que más vamos a trabajar y más nos preocupa, más es de la salud, quiero decir, evidentemente intentaremos que desaparezcan las enfermedades, que tengan base biológica, en eso trabajaremos, pero eso no es modificación del ser humano, sino mejora de la salud, pero sí que creo que tenemos la aspiración de ser inmortales. Pero lo que queremos, por encima de todo, es no morirnos, ser inmortales. Entonces ahí, y además en eso no hay ninguna traba, ni se ve, no hay ninguna objeción que se conozca desde ningún planteamiento religioso o ético. O sea, no hay ninguna religión que diga que le parece mal prolongar la vida, hasta el dios. Con lo cual, no tiene ningún obstáculo desde el punto de vista ideológico, moral o religioso. No es una cosa que está bienvenida. Nosotros queremos que nuestros padres vivan siempre, que nosotros vivamos siempre, que nuestros hijos vivan siempre. Entonces yo creo que la aspiración última del ser humano, ahora que somos muy poderosos gracias a la tecnología, es la estar que siempre. Y en eso se han metido muchos recursos y mucha investigación, en averiguar cuáles son las causas del envejecimiento y del deterioro físico, y lo que pretendemos es prolongar nuestra vida todo lo que se pueda.
Me he extendido mucho, pero este me parece casi la pregunta más importante de las que se me dirigen a mí, que podría dedicarle más tiempo. Eso tiene el problema de que es más fácil prolongar la vida que mantener las facultades o la calidad de vida. Es decir, que quizá la última frontera de la medicina sean las enfermedades degenerativas. Son las que tienen una aproximación más difícil. Y son más difíciles de tratar, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso o de cualquier otro órgano, ¿no? Es vamos a tener más inconvenientes. Y termino con una fábula. Ya digo, me he extendido mucho, pero en las próximas no lo haré. Termino con una fábula que me contó mi hijo, hablando de estos temas con él. Me dijo, sí, pero acuérdate de la siguiente historia griega. Una diosa griega se enamoró de un joven mortal muy atractivo y muy bello. Y entonces le pidió a Zeus, el dios más importante, que le concediera a su amante la inmortalidad, para que pudieran vivir siempre felices. Que esa es, digamos. Y entonces Zeus, bueno, pues se apiadó y le concedió su deseo. Y hizo al amante de esta diosa, lo hizo inmortal. Pero la diosa se olvidó pedirle a Zeus que lo mantuviera siempre joven. Y efectivamente fue inmortal, pero no siempre joven. Y en la fábula griega terminó convirtiéndose en un grillo. Es decir, nuestra búsqueda, nuestro anhelo de inmortalidad, si no se produce en paralelo nuestra capacidad para conservarnos jóvenes o en buen estado, puede conducir a lo que ya no está conduciendo. Y dejo aquí la puerta abierta. Es decir, vivimos mucho más, pero nuestra calidad de vida, al final de nuestros días, se deteriora mucho. Entonces, esta aspiración de vivir indefinidamente puede llevarnos a situaciones, a vivir unos últimos días de nuestras vidas que quizás no sean los deseables, ¿no? Defiéndete todo lo que quieras, sin problema. ¿Quieres añadir algo? No, añadir no es... yo lo digo de lo social, ¿no? La pregunta es hacia dónde vamos, ¿no? En mi opinión, que puede estar equivocado, por dar el otro aspecto de la... Vamos hacia un lugar interesante y peligroso. Interesante porque, y hablo siempre de las redes de lo que me refiero a esto. Esto nos da herramientas potentes de comunicación, de inmediatez, pero puede pasar el miedo, a veces cuando pienso lo que ocurrió con los viajes. Antes se viajaba al espacio. Un viaje a Francia eran días, un viaje a América eran meses, semanas, un viaje por Europa era... El hombre tenía tiempo de reflexionar. A medida que el paisaje cambiaba, él iba a ir adaptando despacio, intelectualmente al paisaje que iba descubriendo, iba modificándose su yo con el estilo de vida que se movía por ese espacio. El problema de ahora es que las redes nos permiten viajar muy rápidamente. Igual que el avión y el tren, el AVE hacen que ahora el ser humano viaje sin conciencia del viaje, hace que viaje sin tiempo de asimilar los cambios que se producen. El yo no se adapta al espacio exterior y a veces pasa por él sin fijarse en él. El problema que veo también en las redes sociales es que se producen reacciones inmediatas, reacciones fulminantes en muy poco espacio de tiempo, de forma casi automática, y a veces producen cambios históricos, como se está viendo. Pero claro, estos cambios históricos producían una fermentación de ideas, de ideologías, una decantación de teorías políticas y de tensiones sociales que permitían que el cambio fuese un progreso sólido hacia algo social, mientras que la rapidez con la que se produce el cambio y el acceso de todo el mundo, no de unas élites electoras, ni la democratización, digamos, ¿no?, inmediata de los conflictos, de los sucesos, hace que no haya una reflexión, no hay ideologías, no hay un proceso intelectual que acompañe esa inmediatez. Entonces eso puede producir peligrosas disfunciones y peligrosas decía un amigo científico, un amigo mío científico decía que todo avance científico tiene su accidente científico específico incorporado, que todo Titanic tiene su iceberg, digamos, ¿no?, o su iceberg, como dicen los cursos. Bueno, también las redes sociales tienen su iceberg, ¿no?, tienen su iceberg. Así lo veo. Preguntan por Twitter, Arturo, es @RafaelLiria. Pregunta, ¿cómo habría sido tu trabajo como reportero de guerra si hubieses podido contar con Internet y las redes sociales? Es que yo me fui por eso. Yo me fui porque yo
No es que no había que ser adivino. O sea, yo hice, lo último que hice fueron la guerra del Golfo en el año 90 y los Balcanes hasta el 93, y Navidad del 93 al 94. Y entonces me di cuenta de que todo estaba cambiando, de que ahora el teléfono móvil, la conexión en directo ha matado al reportero, de que ahora la información ya no la hace el periodista. La información, el periodista está en un hotel, es un gusto parlante, hablo en general, ¿no? Y nosotros cuando digamos que el periodista normal de televisión es el tipo que está en el hotel y van contando, oye, que ha pasado tal cosa, está con el ordenador, que se ha ido Gaddafi, pero él está en el hotel, le están contando lo que está ocurriendo en la calle misma, ¿no? Yo era otra cosa, yo era un cazador, yo era un tipo de, yo era un, si te digo que éramos otra cosa, ¿no? Éramos hijos de puta profesionales, era otro tipo de, éramos cazadores, era otro concepto del periodismo, ¿no? Entonces, el problema es que yo me di cuenta de que lo que venía no era lo mío, era un territorio distinto. Ahora, por ejemplo, es más periodista un chico con un enlace en internet en Benghazi o en Solún o en Tobruk, que un periodista que los periodistas ahora están en la frontera, pero esto no lo pueden pasar. Entonces, me di cuenta que venía un mundo, y me extiendo, ya termino, venía una manera de hacer periodismo, no digo que fuera mejor o peor, únicamente no era la mía. Un mundo al que yo no estaba ya mayor para adaptarme, así por eso lo decía. Pero era un mundo al que no me apetecía, pues estaba yo mayor para retirarme. Pero tú crees que te has sumado al tren. Es diferente, me convenció un amigo de que Leandro, que está ahí, me convenció. Y Twitter es otra cosa. Twitter es una experiencia intensa, es una experiencia muy interesante, de la que hablamos luego si quieres, porque no has de tener demasiado. Muy bien. Pues Carmen pregunta, Juan Luis, como en los tiempos de Atapuerca, ¿somos diferentes a los hombres de Atapuerca? ¿O a pesar de vivir interconectados continuamente y disponiendo de todo tipo de información al segundo, antropológicamente esa necesidad que mueve al hombre a encontrarse con el grupo y a permanecer en él sigue siendo la misma esencia? Pues seguimos siendo unos primates sociales y muy sociales, y además esta sociabilidad se potencia por medio de unas tecnologías y se extiende también en el grupo, pero eso parte de una base biológica. Es decir, todo lo que hace la cultura en general es simplemente amplificar la biología, no la sustituye. Del mismo modo que un micrófono no sustituye mi voz, lo que hace es que llega más lejos, se llega a más gente, pero yo tengo que seguir produciendo la voz para expresar algo. Entonces la tecnología lo que amplía son las posibilidades. Y por eso, cuando uno analiza al ser humano, ve la parte de biología que tiene y luego superpuesta la parte de cultura. Y la idea de que la cultura reemplaza o elimina a la biología es una idea muy errónea que nos ha llevado a meter muchos disparates, ¿no? Lo que sucede es que es una capa que se superpone a la otra, que interacciona con ella. Muchas veces lo que hace es pues ampliar las capacidades de la biología. O sea que nuestro interés por formar parte de grupos sociales, claro, por supuesto, tiene su raíz en nuestra necesidad como especie social de vivir en un medio social. Decía el padre de la etología, el premio Nobel austriaco Konrad Lorenz, decía, refiriéndose a los chimpancés, decía que un chimpancé aislado no es un chimpancé, es otra cosa. Pero un chimpancé solo se puede entender formando parte de un grupo, porque está en su propia naturaleza ser una parte de un conjunto, y de eso se relaciona, ¿no? Un ser humano aislado directamente es que no es un ser humano. Todos los seres humanos desarrollan su actividad y la única forma de sobrevivir que tienen formando parte del grupo. Esa es una pulsión en el ser humano tan poderosa que quizás sea la más poderosa de todas. No solo eso, sino lo que sabemos de la evolución humana, de nuestro cerebro, es que nuestro cerebro procesa básicamente información social. Y es un descubrimiento bastante reciente. Tradicionalmente se pensaba que el cerebro humano servía para procesar, para resolver problemas, más o menos abstractos, ¿no? Y hemos ido descubriendo que los problemas que tiene que analizar nuestro cerebro son esencialmente problemas sociales, que son los más complejos. Sistemas muy complejos como son los sociales. Bueno, pues eso, ampliado tecnológicamente, conduce a grupos formados por personas que a lo mejor no se conocen, que no están emparentadas o que no sé, ni siquiera se conocen personalmente, que no viven en el mismo lugar, pero que se pueden relacionar porque hay un instrumento que lo hace posible. Pero un hombre prehistórico, si lo hubiera podido hacer, lo habría hecho. Es decir, la necesidad o la curiosidad o la pulsión
de relacionarse con otros y de informarse de lo que pasa en otros sitios. Eso está en nuestra naturaleza. Simplemente no podían hacerlo y no lo hacían. Nosotros sí. Y lo haremos, claro. Y lo haremos siempre. Porque es que toda nuestra naturaleza nos empuja, nos impulsa en esa dirección. Anabel Gomari pregunta esta rato a Arturo. ¿Se puede adivinar qué vendrá después de las redes sociales que conocemos actualmente? ¿No irá todo degenerando en una especie de gran hermano que nos controle todo? Ese es otro de los peligros, porque igual que, como he dicho antes, todo avance científico tiene su iceberg, su accidente específico, también las redes lo tienen. Y ese problema de control. Entonces, mi pregunta es, no lo sé, yo no puedo prever el futuro, pero lo que me preocupa es hasta qué punto no habrá una injerencia de las fuerzas, de los poderes tradicionales en los mecanismos de las redes sociales, que son lo más fácil de infiltrar del mundo. O sea, porque si fácil es agitar en la calle con gente preparada a un grupo de 500 personas y lanzarla al asalto de un palacio, de una Bastilla, o a quemar comercios o lo que sea, es muy fácil. Está estudiado, hay manuales para hacer eso, ¿no? Más fácil es desde la impunidad del anonimato, desde la máscara que permiten las redes sociales, desde el camuflaje, que todo eso, ya lo voy a decir, ya todo el mundo sabe a dónde voy, no tengo que extenderme más. Entonces ahí hay un peligro enorme de que eso sea infiltrado, manipulado e incluso controlado de una manera directa por los poderes, por los malos, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un peligro que yo no sé cómo se puede poner barreras a ello, o cortafuegos o defensas, no lo sé, no conozco bastante el medio, pero es uno de los peligros que veo, peligros graves, además. Eso implica un poder todavía mucho mayor del que existe, porque además será un poder sobre gente que cree que aparentemente es independiente, sobre gente que ingenuamente cree ser libre y cree estar manejando libremente sus... Y es algo, ese tipo de cosas me asustan mucho. Yo quería comentar, antes hemos estado hablando de temas parecidos y yo le comentaba a Arturo, creo que está de acuerdo, que de las profecías o de las novelas de anticipación del futuro que se escribieron o que se escribían en los años de la Guerra Mundial o a mediados del siglo pasado, la que yo creo que se ha cumplido no es el Gran Hermano, sino el mundo feliz. Es decir, el botellón es literalmente el mundo feliz de Aldous Huxley. O sea, literalmente. La necesidad, la obligación de ser feliz. Les voy a contar una anécdota personal. Cuando me hacen fotos, en fin, alguna foto me hacen, no soy tan famoso, pero o para una entrevista o lo que sea, el fotógrafo siempre me dice, pero bueno, sonría. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no sonreír? Es decir, la Mónica Jara en las fotos no sale sonriendo. Y entonces empecé a fijarme, o Freud sale fumando un puro, no está sonriendo, o Joseph Conrad no está sonriendo. Entonces me fijé en las revistas, y en las revistas todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento. ¿Por qué? Pues porque es obligatorio estar contento. Si no eres feliz, es un poco antisocial, subversivo, ¿no? Entonces, exagerando. En fin, como ahora esto sale por el Twitter, no va a seguir ahí, que yo digo que hay obligación de ser feliz, pero no. La imagen que se quiere transmitir es una sociedad feliz. En las revistas todo el mundo está contento, todo el mundo se ríe a cámara. Ya no se hacen fotos de la Mónica Jara, sí. Que es como salían o posaban antes, de intelectual, de pensador, de escritor. Yo no recuerdo una foto de la Mónica Jara tronchándose. Pero ahora los fotógrafos te dicen, ¿le pasa algo? Me dicen, ¿le pasa algo? Digo, no, ¿por qué? Digo, no sonríe. Digo, bueno, pues estoy aquí para una foto. Entonces yo creo que nos acercamos, una sociedad que me asusta mucho más es la del mundo feliz que la del Gran Hermano. Eso no se quería decir. Y la otra, se le debe preguntar a Arturo. Pero bueno, el 2 de mayo en Madrid no fue un fenómeno Twitter. Claro, a eso me refiero. Y la gente salió contra el enemigo equivocado, a eso me refiero también. No, pero ya existía, ¿no? Se movilizó. Eso es un caso clásico de manipulación, lo tengo que publicar. La gente salió contra el enemigo equivocado, en vez de ir y quemar la casa del Palacio Real y colgar a todos los ministros que quedaban del rey. Y en vez de asesinar a los infantitos en la puerta del palacio, se dedicaban a atacar a los franceses, que eran justamente los que nos iban a librar de toda esa basura. Eso fue precisamente, es un caso clásico de manipulación. Imagínate eso, pero con Twitter.
Ahora prepárate para la redacción para que salgas en el Twitter. Cuando llegues a casa, almohadilla y redes. Ahí están todas las redes. Pregunta por Twitter. F. Asensi. ¿Podría definirse la naturaleza como una red de información y comunicación donde todo está conectado de alguna forma? Exactamente. Sí, la biología es una serie sucesiva de sistemas. La palabra más utilizada en biología es sistema. Una célula es un sistema, los genes forman un sistema, un tejido es un sistema, un órgano es un conjunto de tejidos forman un sistema, un organismo, por supuesto, es un sistema, una familia es un sistema, un grupo social es un sistema, y una población es otro sistema más amplio, y finalmente las poblaciones viven dentro de comunidades que son ecosistemas. Es decir, y en los ecosistemas por donde circula la energía de la información. O sea, literalmente la red social es un sistema y es que la biología es toda sistemática o sistémica. Arturo, ¿qué hace un académico como tú en un sitio como Twitter? ¿Por qué fondeas en esta red? ¿Por qué estás en Twitter y si te pones enfermo cuando ves una falta de ortografía? Perdón, no te ha faltado el sentido. Si te pones enfermo cuando ves una falta de ortografía. No, o sea, si hay algo que hay que asumir es que Twitter es un medio rápido. Entonces, no puedes pedir en alguien está escrito 40 caracteres que sea correctísimo. Yo entiendo que hay un margen, no puedes tolerar otras cosas, pero que debe tolerarse. En cuanto al otro, un amigo me dijo que me asomara a Twitter, que era interesante, me asomé por curiosidad, pero lo que era eso, y me di cuenta de una cosa. Claro, un escritor no vive con el público, tienes un montón de correos, de cartas, de gente que te contacta para decirte lo que sea, no para preguntar. Entonces, y no hay forma física de estar a la altura de responder a eso. Y yo siempre he tenido siempre una especie de remordimiento de que no correspondo a aquellos que compran mis libros, que me siguen, o sea, de que estás siempre en deuda con la gente, ¿no? Incluso por la calle, pues te paran, claro, pues adiós, estás en lo tuyo, no puedes. Mientras que luego me di cuenta que tiene una forma rápida de poder solventar eso, de poder mantener el contacto con mucha gente al mismo tiempo, digamos, de cumplir, al menos, de paliar ese remordimiento. Y bueno, pero me puse, por consejo de Leandro, vi que funcionaba y me era divertido. Además, el retorno es muy interesante porque además hay gente muy lúcida y entonces ese retorno te hace ver cosas que a lo mejor tú mismo no habías visto y te hace pensar, en fin, es muy nutritivo. Y bueno, y a raíz de un pequeño incidente que tuve con un tal, bueno, pues se disparó el asunto y así, bueno, para mi sorpresa, me encontré, estando sentado aquí hablando de esto, que no podía pensar hace 3 meses, no, ya, pero 4, eso es todo, esa es mi historia. Pues claro, yo me siento una vez a la semana, entiendo el ordenador, tranquilo, voy a decir, buenas noches, voy a estar un rato, tal, entonces empiezan a entrar. Pero el problema es que, claro, en cuanto dices que estás, empiezan a entrar mensajes. Entonces, tenía 200 por contestar y hay 200 más que han entrado. Pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero bueno, intento al menos que el lector, que está al otro lado, vea que no soy indiferente, que me interese y que lo que puedo intento corresponder. Es una forma de corresponder, ¿no? Más que otra cosa. No te animas con una No, así está. Preguntan por Twitter, Belbabolán. ¿No estamos confundiendo las relaciones sociales y las redes sociales? ¿No estamos invirtiendo los términos? Pero para los dos. Bueno, sí, la visión de un biólogo. Nosotros, como he dicho antes, nos relacionamos con otras personas en diferentes esferas que son concéntricas. Pero nosotros tenemos una relación, por supuesto, muy directa con nuestro núcleo familiar, nuestros hermanos, nuestros padres, primos, que se va extendiendo la parentela de la familia y nuestras relaciones van siendo menos estrechas conforme los parientes están más alejados físicamente o incluso en parentesco. Y esto es lo natural. Luego tenemos además una red de amigos y de personas que conocemos personalmente. Aprovecho para decir que tenemos una capacidad limitada para manejar información social, capacidad cerebral limitada. Es decir, que eso no es cuestión de que uno se lo proponga, pero el número de personas de las que uno puede tener la ficha, es decir, información actualizada de calidad, ¿no?, sobre esa persona,
hay esos estudios, pero se calcula que no excede de 150 personas más o menos de este orden. Es decir, que uno no puede saberlo, no puede estar al día, el cerebro no nos da para más, para saber, para tener información actualizada de miles de personas. Entonces, digamos que esto es hasta aquí llega lo biológico. Tenemos un cerebro con unas capacidades limitadas, hasta aquí llega lo biológico. Claro, la tecnología, como he dicho antes, nos permite relacionarnos con otra gente, ¿no? Y tener incluso la información almacenada, soportes digitales, y eso nos da nuevas posibilidades. Ahora, es un tipo de información diferente de la información con un contenido mucho más emocional, con la información que nos interesa respecto de las personas a las que conocemos, les ponemos cara, tiene tanto contenido objetivo, informativo, como emocional. Tenemos lazos, tenemos afectos, tenemos intereses, lo que sea. Las relaciones con personas a las que no conocemos personalmente, con las que no nos tratamos y demás, en principio, por lo que yo sé, no son de carácter emocional, son simplemente contactos. Luego, para tener relaciones emocionales, habría que conocerlas personalmente, y eso es lo que pasa. Es decir, cuando uno conecta con alguien que le parece interesante, pues queda con él, o mantiene una correspondencia de carácter más personal y privada. Es decir, que son conceptos diferentes. De las redes por las que circula la información, un cierto tipo de información, pero que es impersonal, más o menos, de las relaciones personales entre las personas, que pueden surgir, ¿no?, de una comunicación más fría o menos emocional, pero que son distintas. O sea, nadie puede decir que tiene, vamos a ver, Arturo Pérez Reverte, su Twitter lo visitan o se diga 400.000 personas, supongamos. Pero Arturo no puede decir que tiene 400.000 amigos. Por lo que según lo que entendemos por amigo. Por amigo, esa sería la pregunta. ¿Cuántos amigos puede tener una persona? ¿Cuántos parientes puede tener? Para empezar. O sea, a lo mejor primos en quinto grado no los consideran ni parientes. O sea, que tus parientes es un número limitado. Tus amigos es un número limitado. Lo demás son contactos. Es distinto. Ahora voy a cambiar el nombre, ¿no? Ahí tengo una más pequeña precisión, que es que yo hablo como novelista, ¿no? Y es otro territorio. Pero para mí un lector es un amigo siempre. Un lector es un amigo. No me has quedado muy bien. No, es verdad. No, es en serio. El vínculo con el lector es un vínculo muy estrecho. El retorno del lector a veces es muy íntimo, entonces ahí se crea una relación. Todo lector que se mantenga intrigado como lector es potencialmente amigo. Sí, potencialmente. Yo le doy a tratamiento amigo siempre cuando es lector. O sea, el punto de partida ya, el beneficio de la amistad, como pues ya veremos. Arturo, te pregunta Susana, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto un personaje público ha de serlo? ¿Cómo puede alguien perpetuamente observado y evaluado conservar su derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, hasta a tener estados de ánimo, como cualquier otra persona? ¿Qué hubiera pasado con nuestros mejores escritores a lo largo de la historia si hubieran sido sometidos a semejante tercer grado? Bueno, pues que cada caso es cada caso. Yo creo que bueno, en la sociedad actual no puedes vivir pendiente de qué impresión causará en tus lectores que digas fulanito me gusta o no me gusta fumar, me gusta beber, me gustan las chicas, me gustan los chicos. No puedes vivir pendiente de eso, porque cada paso, hay gente que por las circunstancias de su vida, cada paso que da puede ser analizado, criticado. Entonces, vivir pendiente de eso es imposible. Entonces, te llevaría a la anulación absoluta de cuanto hace. Entonces, bueno, mi sistema es seguir haciendo lo que creo que debo hacer. Y bueno, y las consecuencias, las que sean, pues espaldas anchas tengo, que vengan y creo que es el único sistema hoy, ¿no? Porque hoy día antes no, un escritor antes escribía, estaba en su casa, no aparecía si no quería, fíjate, incluso ahora quien no quiera aparecer, el escritor o la persona que no quiera aparecer, tiene dificultades para no estar continuamente en el plano. Así que lo mejor es actuar como crees que debes hacerlo y asumir las consecuencias. Juan Luis Antonio pregunta,
Me gustaría que nos comentaras cuándo comenzaron a utilizar el lenguaje los primeros homínidos. Después de participar en este congreso, ¿vas a comenzar a utilizar Twitter? Bueno, después de la segunda pregunta me tendré que plantear, porque ya he visto que no es tan agobiante como yo me tenía, si utilizo Twitter como lo hace Arturo, que lo usa solamente un par de horas por semana y parece que funciona bien. Eso sí que me parece que es algo, en fin, que está en todo lo que me tengo que plantear y es posible y llevadero, ¿no? En fin, ya es algo y útil, interesante también. O sea que sí, va a haber que pasarse a Twitter. Con respecto a la pregunta de cuándo empezamos a hablar, pues ya me gustaría saberlo, pero me gustaría hacer una precisión a ese respecto, y es que se entiende por lenguaje humano, que tengo que hacer esta consideración, porque el reino animal hay muchos sistemas de comunicación, todos los animales se comunican, por señales olfativas, visuales, auditivas, etc. Nosotros los humanos tenemos un tipo de comunicación que es muy biológico, muy biológico, y difícil de controlar y súper informativo, que es el lenguaje corporal, que merece mucha atención, porque es lo más biológico, es la forma más biológica de nuestro comportamiento, y es la que más nos delata, porque es la que es más espontánea, en realidad, ¿no? Y es una forma de comunicar información a los demás acerca de tus estados de ánimo. Es muy útil y prestamos muchísima atención a esa forma de comunicación. De hecho, estamos todo el tiempo procesando información visual. Es algo que se dedica a nuestro cerebro, aunque sea de forma inconsciente o automática. Uno está siempre mirando a ver el otro. Intentamos todo el tiempo leer la mente del otro. Eso es lo que se pierde en el Twitter. Necesitamos tener a la otra persona delante, o si no, escuchar su voz, porque eso nos proporciona muchísima información acerca de lo que está pensando y incluso de sus propósitos, y eso también nos sirve para modificarla o influir, de manera que tenemos una esfera de comunicación en la que lo biológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la persona, es fundamental. Sin esa comunicación, la información que se puede transmitir ya es otra cosa, no tiene el mismo valor, es muy diferente. Entonces, esa es la más antigua, esa forma de expresión es la más antigua y universal, es decir, que la auténticamente biológica no varía con las culturas. Hay aspectos del lenguaje gestual que hacemos en la cultura, pero otros no, son universales, y eso es una parte. Y luego tenemos el lenguaje simbólico, que es lo que constituye el lenguaje humano, es decir, la capacidad de asignar significados a lo que sea, a cualquier cosa, a objetos, a sonidos, a trazos, lo que sea. Y eso, para contestar la pregunta, yo creo que todo eso aparece junto con la consciencia, el momento en que somos conscientes de nuestra propia existencia, para empezar, nos comunicamos información por medio de codificándola. Eso permite, eso une y separa, porque como las comunidades lingüísticas son cerradas, cuando uno aprende un lenguaje, pues se comunica respecto de personas que utilizan otro, ¿eh?